Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Pandilleros asesinan al director del Centro Correccional para Menores Las Gaviotas. Capturan a 22 personas relacionadas al caso de la estafa de MDF en el Congreso de la República. El director ejecutivo de AMSA se acatará a sugerencia de la Contraloría de dejar en suspenso aplicación de químico en el lago de Amatitlán. De contarle que el directorio de la SAT se pronuncia desfavorablemente en cuanto a la ley de fomento al empleo, conocida como Ley Valdizón. En Colombia detienen a 33 militares señalados de haber robado el sistema de salud 24.000 millones de dólares en 3 años. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Pandilleros asesinan al director del Centro Correccional para Menores Las Gaviotas. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Bajo esta manta yace el director del Centro Correccional para Menores Las Gaviotas, Luis Andrés Cuyún Navas, de 30 años, quien fue asesinado de varios impactos de bala mientras viajaba en su pick-up. El ataque armado sucedió a eso de las 6:35 de la mañana. Cuyún Navas iba con un monitor de Las Gaviotas cuando al menos 4 individuos desde una camioneta Mitsubishi le comenzaron a disparar con armas automáticas. El director y su acompañante repelieron el ataque, incluso se bajaron, pero el funcionario murió en plena calle. Canal Antigua llegó solo después de los bomberos y mucho antes que el Ministerio Público a la escena del crimen. Es impresionante la cantidad de ojivas y de casquillos que se encuentran a lo largo de 100 metros en esta área, y como ustedes lo pueden ver, este ha sido el resultado de un ataque confuso, ataque armado, por cierto, que se dio hace algunos minutos en este mismo lugar. La escena es sumamente fuerte. Más adelante, cuando nos podemos dar cuenta y percatarnos de que en toda esta calle precisamente es en donde se encuentran algunos casquillos y también algunas ojivas precisamente de este ataque armado. El ataque fue en la avenida Petapa y 50 calle, y según testigos, por 5 minutos se escucharon los disparos que provenían de fusiles AK-47. Afortunadamente, una patrulla estaba cerca del lugar atendiendo una colisión. Los agentes escucharon los disparos y pidieron refuerzos. Estos llegaron y realizaron la persecución de los atacantes, dándoles alcance a unas 3 cuadras de distancia. Los apresados fueron 3 individuos de 29 y 18 años y un menor de edad. Uno de ellos es de origen salvadoreño y, según él, vino solo para ejecutar la orden que le provino desde una de las cárceles del país, específicamente de un pandillero denominado El Travieso, que ha sido recientemente capturado. Al parecer, un cuarto atacante logró escapar. Los mareros, además de portar las AK-47 o denominados también cuernos de chivo, llevaban granadas. El carro en el que iban los sicarios tiene reporte de robado y las placas son de un pick-up también, con reporte de haber sido robado. Y el pandillero que presuntamente ejecutó al director del Centro Correccional de Menores Las Gaviotas aseguró que fue en represalia por malos tratos contra sus compañeros. Los capturados son pandilleros de 29 y 18 años. El mayor es un salvadoreño que, según él, vino específicamente a hospedarse a un hotel cerca del Trébol para cometer el asesinato. Él esperó a que lo fueran a traer. El individuo confiesa que nadie le pagó para ser de sicario. ¿MS o M18? No, MS. ¿O sea, es parte de la banda Travieso? No. ¿De Mártires del Pueblo? ¿Cuánto te están pagando por esto? No, ¿Cuánto te están pagando por esto? No, no me está pagando nadie. O sea, que te gusta matar gente gratis. ¿Te gusta matar gente gratis? Pero no me está pagando nadie. Por eso, ¿te gusta matar gente gratis? ¿Contesta? Sí. ¿Te da gusto matar gente gratis? No.
pandillero tiene una razón para el ataque, vengarse, porque según él, en las gaviotas las autoridades tratan mal a los reclusos menores de edad, pues les introducen palos en el ano. Los monitores han tratado mal a los miembros de la pandilla. No, contestame con palabras. Sí, hasta les han estado metiendo palos en el culo y lo han estado vomitando sangre, más que todo. 4 compañeros que hay de El Salvador, allá adentro les han metido palos así lo que es en el culo. Y les han estado vomitando sangre a mi compañero como un mes que viene de El Salvador. Entonces mi compañero ahí se está muriendo por lo mismo, que los mismos policías lo sacan a torturarlo todo, y está enfermo por eso mismo, vomitando sangre, y hace sangre de sus necesidades cuando va al baño. Sorprende cómo estos individuos adquieren armas de grueso calibre para llevar a cabo sus asesinatos a plena luz del día. Y en cuanto se conoció las declaraciones del presunto pandillero que disparó en contra del director de las gaviotas, autoridades de gobierno respondieron a los señalamientos. El subsecretario de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que tiene a su cargo los centros de detención para menores de edad, pues negó que los internos sean víctimas de malos tratos y aseguró que los verdaderos motivos son otros, porque así actúan los pandilleros. El director Cuyún resulta ser uno de los directores más exitosos en materia de reinserción. Era una persona dedicada a la educación, con un alto perfil orientado a la pedagogía. Transitó de una administración del 40% de estudiantes que en los centros pues, transitan de primaria a bachillerato. Era un 40% de educación formal. En 2 años que estuvo a cargo del centro, transitó una administración del 95%. Es una administración bastante exitosa en materia de reinserción por muchas razones. Debo reconocer de que las declaraciones del criminal que atentó contra la vida del director son totalmente falsas. Nosotros hemos tenido una serie de denuncias, pero debo reconocer que en el contexto de la supervisión que realizamos con el Derechos Humanos, pues no se ha establecido ni comprobado absolutamente nada. La Secretaría de Bienestar Social ha implementado una serie de acciones que buscan mantener orden y disciplina dentro de los centros. Este tipo de protocolos de ingreso, de visitas, pues ha creado una condición en donde los adolescentes y sus familiares y estructuras criminales que quisieran mantener un control más estricto de estos adolescentes, pues creen este tipo de situaciones que provocan presionar de manera externa los buenos resultados que hemos tenido en materia de seguridad. Se reactiva el caso de la estafa millonaria en el Congreso de la República, el llamado caso de MDF. El caso MDF, en el que se perdieron 82 millones de quetzales del erario nacional, se reactiva. El Ministerio Público informó que se trata de una segunda etapa en la investigación, donde se han capturado a 22 personas, entre ellas al exdirector financiero del Congreso, José Conde, ex empleados de Mercado de Futuros, Contraloría General de Cuentas y de la Superintendencia de Bancos. Podríamos decir que esta es una segunda fase de inclusión de personas que quedaron fuera en la primera etapa de la investigación. O sea, ¿ya no incluirían en esta parte con un nuevo juicio al expresidente? No, porque es el mismo caso, él ya fue sometido a los tribunales y ya fue sentenciado. El ente investigador informó cómo trasladaron los recursos del Congreso en los diferentes bancos del sistema, además de las comisiones que se pagaban por los movimientos anómalos. Con fecha 8 de febrero del año 2008, en Banco GIT Continental trasladó un monto de 21 millones de quetzales. Posteriormente, esa misma fecha, el 8 de febrero del año 2008, se fue trasladado de Banco Industrial la cantidad de 32 millones a Banco 1. Con fecha 20 de febrero del año 2008, de Banco GIT Continental fueron trasladados 10 millones de quetzales, y que en Banco 1 ya se encontraba la cantidad de 19.8 millones de quetzales. Eso, al sumarlo, nos da los 82.8 millones de quetzales de los fondos provenientes del Congreso de la República. Estos fueron distribuidos de la siguiente manera. En pagos, cuando se hace el traslado de fondos de la cuenta del Congreso de Banco 1 a cuenta de MDF en Banco 1, hacen el traslado
y se queda en el camino 1.094.974 quetzales, que fueron utilizados para pagos de salarios de la entidad, como pagos de inmobiliario, como pago de alquileres. Además de los 22 capturados, se giró una alerta internacional para capturar a 14 involucrados que se encuentran fuera del país. Sigamos con la temática luego de las capturas que se dieron en cuanto al caso MDF. He de contarle que fiscales del Ministerio Público fueron retenidos y aún en algunos casos están retenidos en el departamento de San Marcos. Totalmente injusto, no sé qué quieren. Este hombre es el exdirector financiero del Congreso de la República en el periodo del 2008, José Benvenuto Conde, y según las autoridades participó activamente en el desvío de 82 millones de quetzales que se hizo desde el Legislativo bajo la administración de Eduardo Meyer hacia la Casa de Bolsa de Mercado de Futuros MDF. Según el Ministerio Público, José Conde, bajo el mando de Byron Sánchez Corzo, exsecretario privado de Eduardo Meyer, quien guarda prisión, firmó para que la transferencia millonaria se hiciera a MDF. La devolución del dinero nunca fue realidad, pues el representante de MDF, Raúl Girón, quien fue condenado, aseguró que no podía devolverlos porque sencillamente no hay dinero. Momentos de gran tensión se vivieron en el departamento de San Marcos, donde se dio la retención de algunos fiscales del Ministerio Público. Dos fiscales auxiliares del Ministerio Público, identificados como Juan Ambrosio y Alberto Domínguez, del municipio de Ixchihuán, fueron interceptados por un grupo de pobladores cuando se dirigían a la cabecera departamental. Los fiscales se conducían en un vehículo marca Toyota con placas particulares 376 DMD, el cual quedó abandonado en la cinta asfáltica. Preliminarmente se sabe que el grupo de personas pertenece al municipio de Tajumulco, pero que se desconoce el paradero de los fiscales. Juan Ambrosio y Alberto Domínguez son originarios de la cabecera departamental de San Marcos y según investigaciones, los pobladores exigen la liberación de dos personas que se encuentran privados de libertad en la cárcel de Cantelquetzaltenango. Se espera que en horas de la noche o madrugada sigan las negociaciones para lograr su liberación. Informe de última hora para Canal Antigua en San Marcos, Jenner Barrios. La autoridad de AMSA ha anunciado que acatará la orden de la Contraloría General de Cuentas de suspender definitivamente el vertido de un líquido especial israelí para el saneamiento del lago de Amatitlán. Según el director ejecutivo de AMSA, Marlon Valladares, sí se acatará la recomendación de la Contraloría General de Cuentas de suspender definitivamente el contrato que se tiene con la empresa israelí, quien ha utilizado una fórmula química en el lago de Amatitlán para sanearlo. Si la visión y la misión de la Contraloría es la transparencia y la gestión adecuada del gasto público, definitivamente yo tengo que acatar las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? En cuanto a los casi 23 millones de quetzales que ya han sido invertidos en un primer proyecto, Valladares informó que se estará evaluando las acciones que se deberán tomar respecto a este tema. Se derogaron cerca de 22.8 millones de quetzales para el primer proyecto. Yo voy por fases, vamos a empezar la evaluación o el tema con el segundo proyecto. Estoy ya en una evaluación con el equipo legal para ver qué acciones tomar en cuanto al primer proyecto. ¿Verdad? Si corresponde lo que corresponda de esa evaluación, definitivamente pues vamos a tomar las medidas, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Y si la Contraloría General de Cuentas nos vuelve a recomendar alguna acción en cuanto a esto, pues también sería como muy importante para fortalecer las acciones a seguir, ¿verdad? El directorio de la SAT le dice no a la llamada Ley Valdizón. Noticieros Canal Antigua tuvo acceso a una misiva que el secretario interino del directorio de la SAT, Elder Fuentes García, envió a la bancada de la UNE. En ella se asegura que el directorio realizó un análisis sobre la iniciativa de Ley 4948, Ley de Condiciones Económicas para Fomentar el Empleo, mejor conocida como Ley Valdizón. El resultado de este estudio, según el directorio a través de la carta, es que no están de acuerdo con esta iniciativa. Literalmente dice, derivado del análisis y la opinión emitida, los señores directores de la SAT acordaron pronunciarse desfavorablemente a la iniciativa de ley.
Una de las razones de los funcionarios para decirle no a la ley Valdizón es que esta generaría un sacrificio fiscal de 4.1%, equivalente a una pérdida de 2.092 millones de quetzales, que en un mediano plazo podría ser mayor. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día viernes 24 de abril. Es un gusto estar con ustedes y por supuesto discutir sobre esa gran cantidad de hechos de relevancia que se producen en nuestro país a lo largo de la última semana. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Buenas noches, bienvenidos a todos. Paolo Hurtado. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Y don Pedro Trujillo ha vuelto. Aquí estamos todavía sin haber pagado el IVA porque quedan unos días hasta final de mes. Y no tiene idea. Estoy esperando que cuadre la SAP. Pero también les digo algo, no tienen idea de cuánta gente me ha preguntado a mí qué pasó con Pedro el domingo porque no estaba. Está bueno que te extrañen un poco, si no. Dijeron, se fue regalada. Preguntaban, ¿se fue junto con los de la SAT? ¿Qué le pasó a Pedro? Que no hubo uno que dijo, usted estuvo conspirando en Corea del Sur. Bueno, sí. Me dio tiempo a ir y a regresar. Que no creyeron que estabas capturado, Pedro. ¿Qué pudo ser? Pero yo digo que Corea del Sur no tiene nada que ver con el destino. Miren, yo no sé con qué comenzamos para reinaugurar a Pedro acá en el debate. ¿Con qué empezamos? ¿Con lo más reciente, con lo más importante o en orden cronológico? Yo pienso que empecemos con lo más reciente y lo más importante. Me parece que a partir de ahí podemos ir desarrollando los hechos que se han producido a lo largo de la semana. ¿Con el caso de MDF? No, lo más reciente. Yo no arrancaría por el MDF. Yo arrancaría con el hecho de que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, el día de ayer hubo de darle la mano. Exactamente. Viendo hacia la mesa, mientras el comisionado contra la impunidad en Guatemala le veía a los ojos y sonreía abiertamente. A Iván Velázquez, el presidente, le dio la mano mientras aceptaba que la comisión se quede por 2 años más sin modificar el mandato, es decir, con el mandato idéntico al que ha tenido. Es una imagen preciosa. ¿Le puedo agregar salsa a los tacos que ha servido Juan Luis? Yo creo que la imagen es más completa que la mirada del presidente hacia abajo, la mirada de Iván Velázquez que busca los ojos del presidente Otto Pérez Molina. Vean ustedes la cara del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Miren, por favor, no sé si en producción tienen la imagen completa, pero el gesto de la vicepresidenta y el del gabinete que está detrás viendo hacia ese apretón de manos. Yo creo que ese apretón de manos lo que sella es ¿cómo sería esa palabra? Como la rendición de esta administración de gobierno. Bandera blanca. Hay un cuadro, la rendición de Bredo es así. ¿Sí? Sí, se ve entregando las llaves así y el español recogiéndolas. Sí, la rendición de Bredo. El presidente se ha rendido ante la comisión a la que 3 semanas atrás, un mes atrás decía, ya no la necesitamos, no han descubierto estructuras paralelas y podemos caminar solos. Ayer se confirma, no solo que no podemos caminar solos, sino que el presidente y su gobierno ha sido tocado por esa Yo pido que se detenga comisión. el punto. Yo creo que sí podemos caminar solos, más no queremos caminar solos. Ahí estoy de acuerdo con Juan Luis, fíjate. Yo creo que eso es real. Miren, correcto. No podemos porque no queremos. Yo apoyo totalmente la permanencia de la CICIG en Guatemala. Y me parece a mí que es razonable que tengamos esa asistencia y que nos ayuden a desarrollar nuestras instituciones. Además, deberíamos agradecerlo. Pero no dejo de sentir esa sensación de ¿a qué país adolescente pertenezco yo que es aún incapaz de hacerse cargo de sí mismo? Incapaz, lo digo, más que incapaz, no desea hacerse cargo de sí mismo. Señores, frente a lo que estamos es a una terrible crisis de Estado y la responsabilidad más relevante, la más importante, es la del presidente de la República. Si el presidente hubiera puesto un coto, hubiera puesto un límite, por ejemplo, a acciones de la vicepresidenta como el nombramiento de Juan Carlos Monzón y las gestiones absolutamente desaprobables del señor Monzón en la función pública. Desde el inicio del gobierno, no lo sorprendió en su buena fe. Si el presidente hubiera puesto ese freno, no se encontraría en el predicamento en el que hoy se encuentra. Por eso digo, nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos porque no queremos, porque preferimos otra cosa. Alguien va a decir que aquí ha pasado, pero yo suscribo absolutamente
lo que ha dicho Juan. Ay, no, regresó Mancito. Un poquito de sol caribeño y Pedro se nos vuelve sensato. Somos un país de adultos irresponsables en esa comparación que estoy. Yo quiero agregar más cosas sueltas y sueltas para que nadie las enlace. Mira, por un lado ha habido un hecho que yo no quiero juzgar porque ya no tengo palabras para juzgarlo, pero que desmoraliza en lo más profundo del ser de una persona que, digamos, tiene unos parámetros de honestidad mínimo. Es cuando tú en la pirámide de recaudación fiscal capturan al encargado de hacerlo en connivencia y uno dice, bueno, es como si tu mamá te llama feo. Si tu mamá te dice feo es que no tienes arreglo. O sea, ya nadie te quiere en la vida, ¿no? ¿Me entiendes? Y entra y ya dice, bueno, ¿usted qué piensa de eso? Y te echas a llorar, no piensas nada porque ya la depresión es profunda. Algo así ha ocurrido. Sí. Es deleznable y las consecuencias que habéis apuntado todos, unos más duras que otros, es que eso merece que el presidente o se debata si la vicepresidenta se tiene que ir. Voluntariamente o no. Yo creo que, hombre, si lo ves desde la perspectiva de la honestidad, la vicepresidenta tenía que renunciar. Si lo ves desde la perspectiva de la honestidad. Si lo ves desde la perspectiva de la honestidad presidencial, el presidente se lo tenía que decir. Y si lo ves desde la perspectiva de la honestidad del poder legislativo, se lo tenían que sugerir. Desde esa perspectiva. Si no es desde la honestidad, porque evidentemente tiene que haber mucha deshonestidad para hacer estas cosas y no puedes presuponer lo contrario, hay que debatirlo. Creo que no puede. Eso es por una parte. Yo puedo tratar desde la perspectiva legal y te digo qué es lo que pienso. Yo considero que la vicepresidenta debe renunciar a su derecho de antejuicio. Y no quiero emitir una conclusión aún porque ha de pasar el tiempo, pero vean ustedes la actitud que ha tomado la intendente de aduanas, que ella ha puesto a disposición su cargo y públicamente ha dado declaraciones en donde dice: todo mi patrimonio, todas mis cuentas, todo mi haber están a disposición de cualquier investigación que se quiera enderezar en mi contra. Todos los hechos que yo suscribí, todos los oficios los tengo acá, los estoy sometiendo para que se vea que si bien es cierto que yo no denuncié por nombre y apellido a las personas, denuncié un sistema, denuncié sus fallas, pero no nos perdamos en lo que ella ha hecho. Me llamó la atención que ha puesto a disposición su cargo y se ha sometido a cualquier tipo de investigación. Te voy a decir por qué. No, te voy a decir por qué. Porque ella no tiene el respaldo que tiene una vicepresidenta. Primero, ella no fue electa popularmente. A ella la nombró alguien que ahorita está preso. Segundo, su segunda respaldo era la vicepresidenta, quien ahorita está en plena crisis. Entonces ella no tiene más que hacer eso. Ahora, la vicepresidenta todavía tiene un gran respaldo. Primero es el presidente. Segundo, ella fue electa. Tercero, tiene inmunidad. Cuarto, da la sensación por la presencia de ella ayer en la reunión donde confirmaron está muy segura, se ve que está primero resistiendo. Llega y segundo, está ahí, aguantando, ¿cómo dicen? Aguantando la peña, ¿no? Está resistiendo. Da la sensación que está esperando que amaine el aguacero y que ella pueda mantenerse en el cargo. Pero déjame dos cosas más, ¿eh? Hay dos cosas más. Eso por el lado del gobierno y podemos hablar mucho. Está el lado de sí ha hecho un buen trabajo, pero ha hecho un trabajo político. Y eso también hay que decirlo. Es decir, que el trabajo es bueno es indiscutible. Político desde la perspectiva del momento. Del momento. Entonces, a mí eso me preocupa porque cuando el trabajo oportunamente, el buen trabajo oportunamente presentado da resultados, lo aplaudimos. Yo soy el primero que lo aplaude. El problema es si se sigue jugando a la política sin que nos enteremos. ¿Por qué decís que es un trabajo político? Explica bueno, yo creo que es el momento de presentarlo. A 2 semanas que confirmen que en la CICIG no se queda. No, a 2 semanas de que confirmen, estando la vicepresidenta afuera. Es decir, CICIG normalmente, salvando, como alguien decía hoy ayer, y yo le he dicho aquí que este comisionado es absolutamente distinto de los otros dos, que esto es otra era y yo lo he reconocido públicamente aquí, sigue haciendo un trabajo político. Entonces, el trabajo político tiene el problema de que la política no siempre busca el fin noble de la justicia, sino que busca el interés. Y a mí eso me preocupa. Y corre el riesgo de pervertirse en el camino. Y hay que criticarlo en ese sentido, no en el buen trabajo. Y por último, lo que yo quiero decir, el ciudadano. Es decir, había una corrupción porque había un montón de empresarios corruptos, que parece que ese tema no se ha escarbado. Ahí había una corrupción porque había un montón de funcionarios corruptos. Ahí había una corrupción, y yo sé que esto no tiene nada que ver, pero yo hace un año lo dije en esta mesa, en diciembre 2012. ¿El ejército tenía intervenida la aduana o no? Y aquí no se ha dicho nada. Eso demuestra que el ejército no hacía nada en las aduanas, como yo afirmé aquí hace un año. Pero ahí había una respuesta. ¿Qué se interviene? ¿Qué nos engaña?
O sea, hay muchos más corruptos que ni siquiera han salido. Yo espero que esos empresarios, como han dicho las cámaras, bueno, empresarios, saber, esos individuos... Importadores, correcto, porque empresarios es algo más. Esos individuos importadores que digan, también se han procesado. Aquí nos hemos focalizado en la vicepresidenta. La palabra empresarios? Que no necesariamente son empresarios. Todos son importadores, pero pueden ser individuales. Son importadores, pero pueden ser, hombre, entendiendo el empresario, el individuo que hace un riesgo con unos valores y tal. Es que si no los metes, porque estos son más delincuentes que otra cosa. Hemos apuntado las carabinas porque estamos en momento político a la vicepresidenta. La vicepresidenta es un eje de todo esto, ¿eh? Es un eje. Y a lo mejor ni siquiera es el más importante. O sea, y aquí los ciudadanos, ¿qué pensamos hacer? Además de pedir la dimisión de la vicepresidenta. Seguimos comprando esos productos, exigimos las facturas, nos volvemos más honestos. Pues yo considero exactamente lo mismo, que yo lo que he visto en las redes es una prontitud, un hambre para salir a criticar, un hambre para salir a condenar, y puede dolernos a nosotros que estamos en esta mesa, pero esto es el reflejo de lo que es la sociedad. Claro. Esto es exactamente el reflejo del tercero que hace fila, que se cola, de donde no hay vía, rompes la vía para colarte. Es el reflejo de la sociedad, pero si tu liderazgo nacional, si tu presidente y tu vicepresidenta, por supuesto. Si tu presidente y tu vicepresidenta admiten, nombran a superintendentes que luego se coluden con grupos mafiosos y con su secretario. Nombran a un secretario privado. Por favor, señores, yo he escuchado opiniones de la vicepresidenta, por ejemplo, como que ella no podía vigilar permanentemente a su secretario privado, o que ella no estaba cosida en términos de atadura a él. Pero señores, ¿cómo es posible que un alto líder político me venga a decir a mí que sus nombramientos, que el nombramiento que ella hace o que él hace no le comprometen, que puede deslindarse de ese? Eso es absolutamente falso. No hay asunción, no se asume. Cuanto menos una responsabilidad política. No se asume la responsabilidad política. En cualquier país del mundo el cargo se hubiera puesto a disposición, o en el mejor de los casos, me separo del cargo, no renuncio, me separo, solicito ser investigada. Yo no estoy seguro de si ella puede renunciar al derecho de antejuicio, porque el derecho de antejuicio es inherente al cargo en el que ella se encuentra. Puede renunciar al cargo. Se puede renunciar. Pero ella puede solicitar que se le formulen cargos para que sea investigada en el proceso de antejuicio, y una vez que se establezca si hay o no consecuencias, que vaya a proceso, y si no, que vuelva a su cargo. Hay algo más, Juan Luis, mintieron. Eso es peor aún. Y nadie ha puesto el dedo sobre la llaga, sobre la serie de mentiras. Dijeron que habían venido el domingo, pararon en un lugar, fueron a otro. Cuando tú te vas de comitiva, cuando tú te vas de viaje, y todos hemos ido de viaje oficial me refiero de trabajo, con amigos y tal, hombre, que tú estés en Corea del Sur, donde todos son asiáticos y hay 8 occidentales, y no sepas si tu secretario privado ha desaparecido, ha ido no sé dónde está, yo no lo sé, me pidió permiso para ir a España, como si hubieran pedido permiso para ir al baño. Que el presidente haya respondido en una conferencia de prensa que él no se había... El reportero, valientemente me parece a mí, le pregunta: ¿usted mintió, presidente? Porque usted nos dijo que ella regresaba, que hacía sus mejores esfuerzos para regresar el domingo. Y hay un informe de aeronáutica que dice que ella ya estaba acá el día viernes. Sí, el presidente dice prácticamente que se le chispoteó, pues que él simplemente no se dio cuenta de los informes que pasaba aeronáutica, y por lo tanto no sabía si había vuelto. Cuando la vicepresidenta llega al territorio, no llama al presidente por teléfono. Lo más importante de que te mintieron es por qué te mintieron, qué ocultaron, que es tan más importante que se te traen las palabras en una conferencia de prensa. Lo más fácil es decir la verdad, porque no hay lugar a confusión. Quiere decir que están encubriendo algo mucho más importante que quedar como mentirosos. Yo creo que tuvieron que preparar qué iban a decir. O sea, el escándalo de tal calibre, eso sí, que necesitaron el fin de semana para digerir qué iban a decir. Y voy a hacer un paso más mal pensada que tú. Yo no creo que solo se hayan juntado a preparar lo que iban a decir. Yo creo que más. Exactamente. Mira, el único sitio donde Interpol no encuentra a este señor es en una finca de alguien de aquí. Porque es el único sitio donde está protegido. Es que fuera del país está súper desprotegido. Porque te genera la sospecha, al menos a mí me genera la sospecha. Esas 24, esas 48 horas, ¿para qué pueden servir? Para arreglar lo que ha quedado desatado. ¿Es o no es cierto que él se encuentra en Honduras? Juan Carlos Monzón, ¿es o no es cierto? Porque bien puede ser una manera de despistar también. Simplemente decir que se encuentra en un país. Eso lo ha dicho el ministro de Gobernación. El ministro de Gobernación. ¿Quieres saber cuál es mi opinión? Si yo, el señor Monzón, me dice dónde estoy más seguro, siendo el caso que es,
En mi finca en Guatemala. Ese es el sitio más seguro del mundo. Porque aquí no lo van a buscar ellos, no lo van a encontrar ellos y evidentemente no va a traer Interpol. ¿Y quién es la persona que más lo va a proteger? La que se beneficia más de que él no hable. Bueno, lo otro que decía Juan Luis, quiero recordar que cuando fue la red de corrupción que mostró Contrapoder en la Policía Nacional Civil, el ministro de Gobernación recurrió a la misma justificación. Yo no puedo estar pendiente de todo lo que hacen mis mandos subalternos. Y ella dice lo mismo. Yo creo que eso no se justifica. ¿Puedo recordar a alguien más que dijo lo mismo? Efraín Ríos Montt, cuando presenta su defensa frente al Tribunal de Alto Riesgo en el juicio por genocidio, dice, pues yo no era el comandante de tropa, yo no era el jefe de la zona militar. Tienen razón, yo era un jefe pero de Estado. Eso no los exime de que no den un paso atrás y digan, señores, yo dimito mientras esto, o me retiro del cargo, me aparto mientras avanza una investigación. Y haces también que renuncie tu director de inteligencia, porque ¿cómo es posible que nunca se te haya informado del tipo de gestiones? Además, pero sobre todo, ¿qué clase de ojos? ¿Qué clase de ojos era el ejército interviniendo? Por favor, ¿qué clase de ojos tiene un presidente o una vicepresidenta que no se dio cuenta del enriquecimiento notorio de esta persona? Mira, ¿tú por qué te crees que INCC fue todo el gobierno? ¿Qué? ¿Por qué afirmar? El presidente dictó la orden de que debían llegar todos, directores, pero ministros. Ese es un punto de análisis importante. ¿Pero por qué no va el presidente? Porque está en un punto crítico su gobierno. Por la gran debilidad que está sufriendo. Eso es unidad. Correcto, pero también necesita exigir unidad. Es decir, aquí hay dos lecturas. Escucha, aquí todos ahorita, esto se hace así. Y entonces todos están ahí callados. Por eso el gobierno es cómplice. Por eso las decisiones son colegiadas. El gobierno es cómplice. Y te puedo decir ahí algo más, tú dices, y perdón porque siempre le cae al mismo, pero es verdad. Ahí es el ministro de Gobernación, es el director de la CIE, es el director de Inteligencia Civil. Yo sé que siempre le caen los mismos, pero estos temas así, ellos son responsables de esto. Además, ¿Cómo que no se sabía? Como un mandatario que sabe que su secretario se compra una finca en Tacisco, una finca en Milpas Altas, un chalet en Milpas Altas, una casa se publicaba en los medios. Que tiene motos de 25 pero hay un director de la CIE que tú agarras un de esos, se lo da y le dices, oye, en 24 horas un informe. Vamos a la pausa y volvemos rápidamente para seguir discutiendo sobre este caso que mantiene en vilo al país. Recuerde usted que está convocada para el día de mañana una marcha, una protesta. Habremos, por supuesto, de ofrecerle este próximo domingo información, se la ofrecemos mañana a las 8:45, pero igual habremos de ofrecerle el próximo domingo análisis sobre lo ocurrido durante el fin de semana. Por de pronto, vamos a la pausa y volvemos para hablar poco más de lo mismo. Estamos de vuelta en a las 8:45, hoy día viernes 24 de abril. La semana pasada cuando abrí el programa le decía, es que estamos en una semana de hechos tumultuarios, una semana, por favor, tendría que decir lo mismo de esta semana y me temo que de la semana entrante voy a decir lo mismo y la otra seguramente lo mismo. Vamos a arrancar en este momento con presentándoles un extracto de la entrevista que Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones, ex precandidato oficialista a la presidencia, ex integrante del Partido Patriota, nos concedió en a las 8:45 el lunes último. Es una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, pero que demuestra de alguna manera cómo se está desgranando este partido oficial y este proyecto de gobierno de Otto Pérez Molina, este proyecto político de Otto Pérez Molina, que parece encontrarse en sus horas más bajas. Veamos. Alejandro, también de aprovechamiento de la imagen que le permitía como ministro de Comunicaciones proyectarse a nivel nacional y por lo tanto posicionarse como futuro candidato. Pero a través de un trabajo que se estaba realizando, Juanes. Y de unos fondos públicos que financian la comunicación social de la presidencia. Pero si entramos en esa etapa nos vamos a perder, creo que lo más importante, que es la historia que tenemos que contar. Pero Alejandro, ahí te tengo que contradecir, es que los casos de corrupción vienen prácticamente desde el primer año. Durante mucho tiempo se demostró, por ejemplo, que en Fonapaz se estaban produciendo una gran cantidad de casos de corrupción. Pero debo decir también que nosotros investigamos casos incluso del Ministerio de Comunicaciones en los que hablamos de concursos simulados. Es decir, la corrupción fantasmas en aeronáutica civil. No es nueva en el gobierno. No, aquí podemos hablar, pero aeronáutica civil está intervenida, no depende de mí, los aeropuertos están intervenidos. No depende de mí. ¿Por qué? Pero volvamos al tema. No callé. Yo nunca lo escuché hablar de usted de corrupción. No, discúlpeme, Paola. Mi foro de discusión de estos problemas es un gabinete.
Y en el gabinete yo sí expresé mi preocupación en relación a las intervenciones de los puertos y a los aeropuertos. Las expresé públicamente y ustedes, si revisan las noticias, se van a dar cuenta que yo en muchas ocasiones dije que se habían convertido en feudos donde habían propietarios y mafias inquistadas, que mi recomendación era quitar las intervenciones. Responde ahora a mi pregunta. ¿Debe irse la vicepresidenta de la República? Yo, Juan Luis, soy respetuoso de la institución de la vicepresidenta y del presidente. Y al ser respetuoso de las instituciones, creo en los procesos. Y el proceso está claramente enmarcado en la Constitución Política de la República. No se puede ir porque se sospeche de que tuvo alguna participación. Tiene que terminar todo el proceso de investigación. Y en ese proceso de investigación, si ella sale involucrada, hay un proceso que marca la Constitución, que es el antejuicio que va al Congreso de la República. Hoy lo pintan a usted como una rata que abandona el barco. La caricatura de Foucault, por ejemplo, pone su cabecita sobre un cuerpo de Pero rata. ¿sabe qué? ¿Cómo responde usted a esa impresión que da yéndose en el peor momento del partido? ¿Sabe qué? Eso es muy egoísta decirlo, porque lo dice una caricatura. Pero si usted ve las redes sociales y ve la mayoría de los comentarios, están a favor de la decisión que yo tomé. ¿Son comentarios reales o de su call center? No, Paola, no hay que ser tan egoísta. Bueno, no hay que ser tan egoísta. Porque si usted ve realmente los comentarios, están a favor de la decisión que yo tomé. Yo me pregunté, yo vi la entrevista y me pregunté qué comentarios están a favor de la salida de él. Al menos los que existen en mi red social son completamente adversos a Alejandro Sinibaldi. Bueno, yo sí he encontrado comentarios de gente que piensa que él ha hecho bien en retirarse del Partido Patriota. Ahora, entiendo que pesan mucho más de los que critican su partido. Es difícil establecer eso. Ahora, me parece a mí que más importante de si él está siendo coherente o no, al salir, lo que está demostrando es que el partido eclosiona, está realmente dispersándose. Hay otra figura de gran relevancia que se ha ido en las últimas horas y es Antonio Coro, a quien se le... Juan Alcázar también. Juan Alcázar es un cuadro absolutamente leal a Alejandro Sinibaldi. Me parece a mí que sí se va a producir un desgrane de ese partido que sin duda lo deja ya... digamos, desplazado de la posibilidad. No es ya una opción de poder el Partido Patriota. Mira, a mí me recuerda a Alejandro Sinibaldi con sus declaraciones, guardando las grandes distancias a aquellas campañas que muchos gobernantes, muchos de ellos dictadores, han dado en América Latina, cuando tratan de distanciarse de una imagen que hace apenas 2, 3 o 4 días jugaban. ¿Cuán difícil es tratar de creer lo que él dice ahora? Cuando hace una semana miramos un video, él pertenecía al Partido Patriota, yo me pregunto, denunciaba la corrupción en el gabinete. Por ejemplo, se ponía de pie y le decía, presidente, hay sospechas de que la vicepresidenta tiene y ejecuta actos corruptos, por favor investíguela. Yo francamente me pregunté eso al escuchar la entrevista, porque él le dice, revisen, yo he denunciado la corrupción, y no cuadra esa imagen, no cuadra la imagen de Alejandro Sinibaldi hoy, 24 de abril, con la imagen que tenía apenas el 10 de abril. Pero mira, es que yo no lo veo así. Alejandro Sinibaldi lleva fuera del partido hace un año. Eso es lo que no queremos ver. Alejandro Sinibaldi nunca fue el candidato oficial sostenido por la cúpula. Y sin embargo, toda la campaña publicitaria desde la presidencia gozaba. Yo llevo un año diciéndolo en esta mesa. Alejandro Sinibaldi estuvo al principio boicoteado por alguien que quería ser candidato. Cuando el presidente lo ratifica, él sigue siendo boicoteado por la vicepresidenta. Es boicoteado en la asamblea, pierde la secretaría general, la vicepresidenta, se la vuelven aquí. O sea, lleva una pugna absolutamente. Alejandro Sinibaldi no. La razón de que Alejandro Sinibaldi, o una de las razones por las que Alejandro Sinibaldi, él se lo creyó y lo peleó, porque sabía que era el barco en el que tenía un poco de viento para poder navegar. Pero ahí lo estaban hundiendo desde la cúpula. ¿Por qué?
Porque Alejandro Sinibaldi, su campaña únicamente tenía un sentido: me tengo que separar del oficialismo, porque si no tengo que cargar con los errores del oficialismo. Entonces, Alejandro Sinibaldi, cuando le preguntaran, por ejemplo, pero oiga, pero este gobierno de mano dura ha tenido los mismos homicidios o más que el anterior, iba a decir, pero no he sido yo, eso ha sido este gobierno. Cuando le preguntaran, pero oiga, usted era ministro de Comunicaciones, Vivienda, Aeropuertos, sí, pero estaba intervenido. Entonces era todo apartarse del oficialismo. Apartarse del oficialismo se sabía, no quedaba de otra que apartar a personajes que no se pueden apartar del oficialismo porque son cadáveres políticos, y ya hemos dado los nombres aquí muchas veces, y la vicepresidenta es una de ellas. Entonces, no es que Alejandro Sinibaldi se vaya, es que Alejandro Sinibaldi lo echan. Claro, se va porque lo echan, no se va por gusto. Tono Coro sí, Tono Coro se va porque él quiere, obviamente en una circunstancia. Él era el plan B del patriota y no quiere. Estoy de acuerdo, pero Tono Coro se va porque él le da la gana de irse. Dice, ante esta coyuntura me voy. Sinibaldi se va aprovechando la coyuntura, pero lo llevan un año echando. Sinibaldi se va porque prácticamente nunca estuvo adentro y termina de desfragmentarse el partido con esto. Pero al final me regresa a la figura de Baldetti con esto, porque no solo boicoteó al candidato oficialista al punto que le obliga. Esa decisión era desde antes de lo del caso de la SAT. Le obliga a irse y usar su ficha de partido que ya tenía, sino que drena el gobierno y socava las bases del partido con todos sus desmanes a través de sus funcionarios, y acaba el partido presente, socava el gobierno y le impide la posibilidad. Pero no solo es la vicepresidenta, señores. O sea, esto no es una pelea vicepresidenta Sinibaldi, hay más actores. Es el eje, Pedro, es el eje. Señores, al final ella es ¿quién buena... gana con la debacle del Partido Patriota? Tenemos pues otros aspirantes a la presidencia de la República que sin duda pues ganan con la desaparición del Partido Patriota. Les mostramos primero la figura de Sandra Torres, quien sin duda en una competencia entre ella y Alejandro Sinibaldi por ocupar el segundo lugar y pasar presuntamente a segunda vuelta con Manuel Valdizón, pues uno pensaría que es una primera ganadora. Pero veamos. Tengo una pregunta sobre eso. ¿Los vemos a todos o los vemos parte por parte? Veamos a todos. Tenemos luego a Manuel Valdizón, quien por supuesto, mientras ve que se está deteriorando completamente la opción oficialista y ve que Sandra Torres puede convertirse en su competidora, una competidora que comparte con él buena parte de la base de voto rural, sale a decir, no, miren, primero no queremos inestabilidad, aguantémonos 5 meses y en 5 meses vamos a ganar nosotros las elecciones y yo voy a hacer la salvación de todos ustedes. Pero se le ve inquieto frente a lo cambiante que está el panorama en este momento. Ese mensaje que está lanzando ahorita pidiendo, por favor, llevemos en andas al gobierno de aquí hasta las elecciones, aguántense porque ya me va a tocar a mí y no se lo acaben todo porque yo todavía quiero tener un pedacito cuando llegue, me parece a mí que refleja una cierta inquietud de su parte. No creo que a él le esté yendo perfectamente bien. Pero mencionemos también a Suri Ríos, quien es una competidora sobre la que por supuesto se dice que tiene problemas legales porque el artículo 186 de la Constitución la terminaría limitando. Pero lo cierto es que ella, que se presenta como una recién llegada a la política o como una outsider, se dice en inglés, una que viene de afuera, podría ser también una beneficiaria de esta desaparición del Partido Patriota y una difuminación del voto de Alejandro Sinibaldi. Digamos, ellos comparten en términos generales una ideología de derecha y un voto urbano que bien podría Suri Ríos capitalizar. Y por último está Roberto González Díaz Durán. Déjenme decirles una cosa. González Díaz Durán fue el primero al que buscó un enviado de la vicepresidenta Baldetti, que es el diputado Alex Castillo, desde el domingo último por la noche con una desesperación digna de mejor causa para solicitarle a Canela que se convirtiera en el candidato oficialista a la presidencia. El señor se tomó 24 horas y el martes muy temprano les dijo, no, muchas gracias, no quiero participar como candidato oficialista. Me pregunto si Canela es como candidato independiente, porque tampoco va a ir con Alejandro Sinibaldi, ya se lo ha hecho saber, si él es un potencial beneficiario de esa desaparición o difuminación más bien de un fuerte contendiente como Sinibaldi. Mira, yo te voy a contestar rapidito. Yo creo que Sandra Torres, si ponemos un 100%, puede ganar un 10% de estos votos. No creo que gane mucho más. Yo creo que los grandes, el gran saco donde pueden ir estos votos se llama Suri Ríos
y Roberto González Díaz Durán. Roberto González Díaz Durán tiene más probabilidades por una razón, no tiene vicepresidente. Creo que eso, o vicepresidenta, eso puede ser una base de atracción plus. El binomio Zuri-Cromwell ya lo conoces, te guste o no te guste. Y además ese aspecto legal está por dilucidar. Si Roberto González Durán agarra un binomio atractivo políticamente hablando, yo creo que puede capitalizar 80-85% de estos votos. En relación con Manuel Valdizón esto no le afecta. Yo creo que los votos que tenía Manuel Valdizón son independientes del caudal de votos que queda ahí. Sí le afecta negativamente en una cosa. Yo creo que Manuel Valdizón, que ha pactado con el PP, no se te olvide, o sea, la gente le ha criticado el pacto del presupuesto, el pacto del Tribunal Supremo Electoral y muchos otros pactos que se han visto. Eso es un costo, porque hay un costo reflejado. Los sinvergüenzas que pactaban en el Congreso no están ausentes del partido político que estamos criticando. Y luego le falta, a Manuel Valdizón se le ha roto como a Blancanieves el espejo. Eso de ¿quién es el más guapo? Yo. ¿Quién es el más guapo? Yo. El cuento de la Blancanieves, ¿verdad? La pregunta es que ahora no existe ya la pregunta porque el espejo no está. Él no tiene reflejo, no sé si me expliqué. Y obviamente él no puede pactar en el Congreso con un partido cuestionado. Pero yo creo que estamos asumiendo prematuramente que Alejandro Sinibaldi va automáticamente a caer. Creo que sí le va a afectar, pero yo recuerdo que la popularidad de él estaba llegando a un 80%. Y la popularidad de conocimiento o popularidad es un conocimiento que lo tiene él, no como exministro, no como miembro del PP. Y él le puede sacar un rédito interesante dependiendo de las alianzas que él consiga. Sabemos que esta semana no concretó ninguna alianza, pero él no es que automáticamente pase al tercer lugar y asumamos que Sandra Torres sube al segundo. Yo creo que todavía puede él mantenerse en un segundo lugar con desventajas de no tener financiamiento, de no tener la plataforma, pero si consigue buenos aliados quizá puede incluso subir más que estando con el partido oficial. Yo tengo un punto sobre esto que acabas de decir, porque si bien es cierto que nos estamos basando en esas encuestas donde su popularidad llegaba en la última medición, que es alrededor de febrero, marzo, a un 85%, ¿recuerdan ustedes cuán ligada estaba el favor de voto hacia el favor de voto del partido? Creo que la debacle del partido, él va a arrastrar con las consecuencias de esa derrota. Él va a arrastrar con ese estigma de un partido corrupto, un partido donde los guardianes funcionaban como cuidadores de día, pero eran ladrones de la noche. Así es, ¿verdad, Paola? Sí. Guardianes de día, ladrones de la noche. Él arrastra con esa carga. Y entonces considero que la popularidad, el conocimiento, el favoritismo está muy ligado al partido de gobierno. También considero que, hablando de estructuras, le va a costar muchísimo funcionar desde fuera de la estructura oficial. Es que funcionar desde el oficialismo es mucho más fácil con todos los costos que le acarreaba. Por supuesto, ahora el escenario ha cambiado. Yo, como Pedro, me decanto en pensar que los ganadores con esta crisis se encuentran allí, en los últimos, que los que punteaban de último en las encuestas. ¿Y qué pasa si Sinibaldi salía con Portillo? Yo creo que el que asume, Claudia lo ha dicho bien, Portillo no tiene estructura, Sinibaldi no tiene estructura y eso tiene un costo. Hay un tercer escenario que le hemos hablado fuera de la antena, solo pongámoslo sobre la mesa. ¿Cuál? Que se hunda Valdizón, que se hunda la UNE y que ya está hundido el PP. Y quedan estos y no quede nada chiquititos, porque todavía quedan muchos escándalos. Y que surja uno de los chaparrines. O nuevo. Señores, tenemos que ir a la pausa comercial, pero antes de irnos le damos una recomendación. Descargue en App Store y descargue en Google Play la edición de esta semana de la revista Contrapoder, que prácticamente está agotada ya en las tiendas. Es una edición que le explica a usted todo el entorno de la caída de la vicepresidenta, cómo estamos presenciando nosotros, asistiendo en estos tiempos al resquebrajamiento del poder político que llegó a acumular la vicepresidenta Roxana Baldetti, pero hay muchísimo más que leer en Contrapoder. Entre otra cosa, por ejemplo, la selección de los 100 más influyentes. Este es el número 100 de la revista. Una selección que, por supuesto, no va a dejar a nadie contento y habrá de granjearnos muchísimas críticas y muchos comentarios. Si usted
entra a esa edición, usted puede descargarla de manera electrónica. Además va a encontrar pues otros artículos tan interesantes como por ejemplo Iván el Temible, el perfil, la historia de este hombre que al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad se convierte pues en la figura clave de esta semana, en la figura que termina derrotando, o como dice Pedro Trujillo, recibiendo las llaves del país, de la ciudad, de parte del presidente Pérez Molina. Vamos a la pausa, ya volvemos. De vuelta a las 8:45, apenas una semana después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público capturaran a una red de 20 personas. Por el caso de la SAT, vimos que hoy hubo 21 capturas, pero con un caso bastante más añejo y que involucra al gobierno anterior. Se trata de la red que permitió el desvío de 82 millones de quetzales de fondos del Congreso hacia una casa de bolsa. El señor que ustedes ven estaba cómodamente en su casa de zona 11 cuando lo encontraron, a pesar de que tenía una orden de captura. Él era el director financiero del Congreso, el que autorizó y firmó los documentos para que se hiciera la transacción. Tenía orden de captura, pero él, imagínense qué tan añejo era el caso, que él ya se encontraba tranquilamente en su vivienda. Este caso está abierto desde junio de 2008. Fue el primer caso de gran impacto durante el gobierno de Álvaro Colón, antes del caso Rosenberg. No solamente involucró al gobierno, sino al presidente del Congreso y a su director financiero y a varios empleados del legislativo que conspiraron para sacar esos fondos. Yo quisiera escuchar de mis compañeros, ¿cómo ven ustedes el momento en el que se desarrollan estas capturas y se reabre un caso que para varios estaba olvidado? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que Pedro decía al inicio de este programa, y es el valor de la justicia es uno, y los cuatro que estamos acá coincidimos en ese valor de la justicia, pero también se queda uno pensando en el momento de la justicia y en qué momento la justicia puede convertirse el sentido de oportunidad, en un sentido de oportunidad, pero también en un arma política. Cuando hablábamos de los casos, porque no quiero confundir el tema de la SAT con lo que yo quiero considerar y quiero enfocarme más en el futuro es que ojalá que estos casos se articulen seriamente delante de los jueces, que estos casos, quien pruebe su responsabilidad sea condenado como lo establece la ley, y la persona cuya inocencia esté demostrada pues también quede liberada, pero que sirvan para algo todos estos casos. Y tal vez es la opinión más idealista que van a escuchar, que nadie es superior a la ley, que estos casos, este fue el mayor escándalo de corrupción, si no estoy mal, de corrupción durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, y que no se nos olvide que allí también aparece un cheque que se gira de esa casa de bolsa. ¿A nombre de quién? ¿Recuerdan ustedes a nombre de quién se va ese cheque? A nombre de Otto Pérez Molina. No era Otto Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez, que era su secretario privado en esta administración al inicio, fue el intermediador de ese cheque. Él, que había sido su abogado, fue el que fue identificado dentro de esta estructura como el que para fondos de ONGs, algo así recuerdo yo, tramitó ese pago de 400,000. Sí, es un préstamo que él le gira aparentemente. Mira, aquí hay dos minas. La mina número 1 dinamita contundentemente el Partido Patriota, ya hemos hablado de ella. Esta es otra mina que dinamita, en este caso, a la UNE. Todavía el señor sale de verde, lo detienen 8 años después, todavía va de verde. Y esto dinamita. Y yo creo que ha sido coincidencia, fíjate. Yo creo que una cosa no esperaban que saliera la otra. Estos son dos dinamitas, curiosamente, a dos partidos políticos que estaban ahí punteros, y yo creo que todavía va a salir una tercera y una cuarta. Yo ya no creo en la casualidad, esto es causalidad. Aquí hay un fin que se persigue. Ya sabíamos que ¿cómo se llama esto? La publicidad negra, la propaganda oscura, como se quiera llamar. Campaña negra. La campaña negra iba a surgir, y aquí hay toda una estructura incrustada en casi todos los partidos políticos que hacen auténticas campañas destructivas. Hasta este caso, hasta este momento, beneficiando en exclusiva al líder.
Bueno, en ese momento el único que está beneficiado hasta que tú des la siguiente noticia es líder. Hay una salvedad, Juan Luis, que este caso no es impulsado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de CICIG. Este caso viene de la Fiscalía contra la Corrupción. ¿Sí? Pareciera que viene de una vertiente distinta a la que investigó el caso de SAT. Que se mueve de distintos lados. Habrá que ver si los mueve el mismo. A ver, déjenme decir, yo pienso sobre el caso MDF, que es uno de esos extraños y peculiares casos en los que se demuestra un mecanismo que funciona en el Congreso desde hace mucho tiempo, pero que se ha incrementado en los últimos 8 años. Esto es que un partido, aunque se encuentre en la oposición, se beneficia de los negocios con el presupuesto nacional. Se asigna fondos a una empresa constructora y esa empresa constructora le paga en mayor medida a diputados y a dirigentes del partido oficialista, y le paga en una medida, digamos, apropiada a sus dimensiones a las otras bancadas que votaron, que aprobaron o que se hicieron las desentendidas para que se pudiera aprobar. A mí me parece que esa colocación de fondos del Congreso en una financiera como MDF también gozó de la bendición, por ejemplo, de la bancada del Partido Patriota, y esos, ya no recuerdo cuánto eran 600 y pico mil quetzales que le entregan al secretario de Otto Pérez Molina, en realidad son el pago que se le estaba dando al Partido Patriota por su aquiescencia para que se hiciera el negocio, que después terminó en tal fiasco que se perdió el dinero. Pero esa es solo mi especulación, esa es mi impresión. Y yo creo, por supuesto, que sobre ese caso debería haber justicia, es esencial que haya justicia. Pero pienso igual que Pedro, creo que el surgimiento de ese caso en este momento tiene un interés político. Y me parece a mí que es necesario investigar cuáles son las circunstancias que rodean el hecho de que la Fiscalía contra la Corrupción haya logrado en este momento establecer, resucitar, sí, está viva, resulta que sí tiene casos. No hay que hilar tan fino ni ser tan mal pensado. También es un momento... No, es obvio que están tratando de llamar la atención por otro lado. Mira la prensa de la oposición y los casos contra Sandra. Pero miren, por ejemplo, ahí el micrófono del canal de Manuel Valdizón en estas imágenes que acabamos de ver durante las capturas. Y la otra cosa más, ¿qué es lo que está diciendo Manuel Valdizón en estos días en radio? Está diciendo los corruptos de esos dos gobiernos. Correcto. Y sobre todo le carga la corrupción a la UNE, porque ya se dio cuenta que es la UNE la que puede ser su Por cierto, hay que recordarle que él era de la UNE, ¿no? Él era de la UNE, por supuesto, pero además... Todos estos corruptos eran sus amigos con los que almorzaba y cenaba hace 8 años. Y para esas alturas era de la UNE. Pero como se lo preguntamos a Alejandro Sinibaldi el lunes pasado, esos mecanismos de financiamiento de los partidos, por ejemplo, mediante la asignación de fondos a ciertas empresas constructoras. Le preguntamos a Alejandro Sinibaldi por qué se le asignó fondos a empresas constructoras para aprobar el presupuesto que estarían vinculadas con los hermanos Valdizón, y Sinibaldi contesta: cualquier cosa que yo haya acordado tienen que reclamársela al presidente de la República, porque fue él quien autorizó esas negociaciones. Imagínate esa respuesta. Pero eso significa también que el líder va a tener que explicar por qué financia eso, por qué logra que lo financien de esa manera. No sé si me estoy adelantando, vete con la siguiente que vas a ver que también es divertida. Será nuestra hora de ganadores, que la presente don Pedro, ya que le da gusto. No, léela textualmente. Me estás hablando del llamado a manifestar para pedir la renuncia de la vicepresidenta Valdetti. Ese es uno y luego queda otra, sí. La tragedia electoral en las filas del partido líder. Sí, cierto. Bueno, muy bien. Jesús Pivaral, precandidato a alcalde en San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, por el partido del líder, fue detenido el martes, sindicado como el autor intelectual del asesinato de Wosbeli Gómez Sandoval, precandidato por la UNE, que fue asesinado en septiembre del 2014. Es decir, contendientes en un mismo municipio, matando uno al otro. Y esto tiene un antecedente, San José Pinola. San José Pinola, en que otro candidato de Manuel Valdizón mata a dos contendientes. Y luego hay otro antecedente que no sé si unirlo aquí o no, y es que seguimos a la espera de que el señor ministro de Gobernación sea eficiente en detener a los autores intelectuales de dos periodistas. Así es. Uno que señalaron a uno o dos alcaldes. Hasta donde yo sé, y ustedes me corrigen, los dos del PP y uno que se había pasado a líder. Así es. O sea, volvemos. Ahí el ministro dijo que era muy rápido y que no necesitaba CICIG, pero meses después seguimos esperando. Esa es la persona capturada en Santa Rosa. Eso es los perdón, sí. Esa es la imagen del último partido que es tan ágil para reclutar a candidatos
Yo creo que han sido todos. No hay control de calidad, sin duda. Candidatos criminales. Bueno, ¿qué les parece si don Pedro Trujillo plantea ya el ejercicio de todas las semanas, ganador y perdedor de la semana? ¿Qué gente como ganador y perdedor hoy? Eso sería interesante. Yo he coincidido con algunos que habéis puesto ustedes, sobre todo Juan Luis. Lo voy a presentar. Yo creo que gana la CICIG, el señor Velázquez, de no quedarse claramente hace una semana a quedarse contundentemente en esta semana. Pues evidentemente hay que nombrarlo de ganador. Ahí ven los Oscar, ahí ven el presidente diciendo los Oscar. Se queda por 2 años más el señor Iván Velázquez sin modificar las condiciones que incluso la Corte Suprema le había marcado. Entonces ahí está, el gran ganador. Todavía no se ve, es el señor, ahí está, ahora se ve. Ese es el gran ganador y la organización y el organismo internacional. Y el gran perdedor se ve en el mismo video. El gran perdedor es el Partido Patriota, el presidente, el binomio presidencial, la ese pareja cuadro presidencial. de la rendición, Llámenle como dijo Paola. Quieran, porque de no se queda a doy la mano, aunque sea mirando para abajo, que se queda, pues va a un abismo. Así que gana uno y pierde el otro. Yo creo que mi ganador, por el caso de MDF, del que hablábamos hace un poco, bueno, el Ministerio Público, aunque sea por 2 vertientes distintas, aparece triunfante 2 semanas consecutivas. Primero por el caso de SAT y ahora por el caso de MDF. Pero también vinculo ahí de ganador al partido líder, porque en este momento el escenario es del Partido Patriota y de la UNE como 2 administraciones de gobierno corruptas, donde el que aspira a ser presidente puede decir, miren, yo no voy a ser como ellos, y se puede beneficiar de esos 2 casos recientes. Y de candidata perdedora es una mujer que seguramente cuando vio las noticias en Ecuador de que su hermano era prófugo, sospechó que esto le iba a suceder. Cuando se vincula a su hermano Juan Carlos Monzón como el líder de una estructura defraudadora, la embajadora de Guatemala en Ecuador, Rebeca Monzón Rojas, poco le duró su cargo después de esta notificación, porque fue removida y traída de vuelta a Guatemala y retirado su cargo de diplomática. Mis candidatos a ganador y perdedor son Iván Velázquez, como ha dicho ya Pedro Trujillo, y mi candidato a perdedor, a ver, yo creo que es en realidad el proyecto político de Otto Pérez Molina, a cuyo entierro asistimos por estos días. Yo sé que los muertos reviven en Guatemala, que hay una tendencia hacia la resurrección, pero en estos momentos es difícil ver que resuciten. Yo creo que el proyecto de Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, por supuesto, adentro de ese proyecto y en buena medida como responsable de ese entierro, de esa defunción, esos son los perdedores de esta semana. Era un proyecto re bonito que ni el agua, esa mágica del lago, va a arreglar. Pero bueno. Difícilmente lo arregla el agua mágica. Era re bonito. Que iban a traer. Pero por cierto, vieron que la Contraloría General de Cuentas ha recomendado que se rescinda ese contrato. Así es. Doña Claudia Méndez Arreza está con nosotros. Claro que sí, lo que sucede es que estaba tratando de encontrar la información precisa y si había sido actualizada en las últimas horas, pero quiero presentar como candidatos a ganadores a esos 6 personas que quedan libradas de ir a prisión. Hablo del caso de la mafia que se ha descubierto en la Superintendencia de Administración Tributaria, y cuando los 21 habían sido sometidos por diferentes delitos, por los mismos hechos, 6 resultan favorecidos. Las respuestas de la jueza, que era justamente lo que estaba tratando de comparar en diferentes medios, son vagas y son hasta cierto punto vacías. Dice ella que dejó libres a los otros porque no formaban parte del gobierno. De la SAT. Sí, no formaban parte de la administración, entonces que no podía apresarlos. Ha dado también declaraciones a la revista Contrapadere, en las cuales dice que ella ha resuelto de una manera en respuesta al clamor popular. Entonces uno se pregunta qué fue lo que favoreció o qué fue lo que influyó para que dejara libre bajo fianza a 6 de estas personas acusadas por los mismos delitos por los cuales dejó prisioneros a los otros. Eso los considero yo ganadores de momento. Y perdedora, quiero traer a colación un caso que hemos olvidado por todos los eventos que han sucedido, pero considero que no hay que
pasar por alto. El juez que llevaba la causa del antejuicio iniciado contra la jueza Gisela Reynoso ha recomendado que se retire la inmunidad de ella y que se le investigue. Recordarán ustedes que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala la declara una juzgadora cuyo perfil socioeconómico no corresponde a sus inversiones y a la riqueza que ella ostenta. Bien, el juez no ha dicho que es culpable, pero ha dicho que hay méritos para someterla a una investigación. Y entonces me parece una perdedora, por eso. Muy bien, pues yo voy a sumar. Juan Luis y yo ya tenemos 2 votos. Para el ganador. Para el ganador. Yo me sumo al de ustedes, pero creo que no es la si sigue, es el señor Iván Velázquez. Pero es que sí lo dijimos, Iván Velázquez, así lo presentamos. Pero que por las razones por las que lo presentaron, por quedarse en Guatemala no lo considero ganador. No. Yo lo considero ganador por algo mucho más... por algo mucho más esencial. Es una persona que ha rescatado la imagen de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es una persona que se ha mostrado en 18 meses ante nosotros como un juez, un pesquisidor, un fiscal serio y responsable, y gran peso el que tiene él de mantener esa imagen y mantener la línea de la comisión que dirige de esa manera. Bueno, pues lo considero un gran ganador. O sea por B, es el ganador de esta semana. ¿Y quién es el perdedor de esta semana? Yo creo que el proyecto político... El Partido Patriota. El Partido Patriota. El proyecto político de Pérez Molina. Y Tonocoro todavía le puso la crucecita. Y lo podemos estirar yo iba a decir que va a ser el perdedor de un semestre, creo yo. ¿A eso te referías? Sí. Que lo podemos estirar. Va a seguir siendo el perdedor durante mucho tiempo. Bien, mañana hay manifestación para el que quiera. Mañana hay manifestación. Ya sabe usted que se prevén también otro tipo de manifestaciones para el día lunes, o por lo menos así se está haciendo circular. Espere información constante del canal Antigua. Vamos a estar pendientes, por supuesto, a lo largo de todo el fin de semana. Mañana vamos a ofrecerle información sobre cómo se ha desarrollado esa marcha de protesta a las 8:45. Y por supuesto, este equipo que usted ve estará con usted de nuevo el día domingo a las 8:45 para discutir sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Gracias por acompañarnos y le dejamos ahora sí en compañía de la imagen de la primera plana de la revista Contrapoder de esta semana. Que descanse.